voy a grabar y les voy a pedir que me confirmen si se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Ok, bueno. Siempre que estamos trabajando con grupos en los cuales lo que nos interesa es la frecuencia, es decir, cuántas personas tienen, por ejemplo, en este caso, cierta edad, lo idóneo va a ser siempre ordenarlas, en este caso de mayor a menor o al revés, ¿no? Entonces, recuerden, se marca toda la columna y simplemente le damos ordenar de menor a mayor. Que nos agarre toda y ahí está, ¿no? La persona de menor edad en el grupo es de 16 años y la persona de mayor edad en el grupo es de 68 años. Entonces, fíjense, ya solamente con esto tenemos que en el rango es de 16 a 68 años. El rango se obtiene al restar el mayor del menor. Entonces, 68 menos 16. El rango que tenemos es de 52 años. Esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Entonces, el rango que tenemos en nuestra base de datos es de 52. Primera medida que tenemos. Ya nos está dando escala de qué tantas diferencias de edad hay de la edad más baja y la edad más alta, ¿cierto? Ahora bien, como tenemos una base de datos muy grande, va a ser difícil que estemos cuente y cuente y cuente cada uno, ¿no? Entonces, lo más adecuado, otra vez, es establecer rangos de edad. Pero para establecer rangos, tengo que saber exactamente cuántas veces o cuántas edades realmente existen, porque no, si se fijan, no vamos en orden. Aquí sí hay 23, 24, 25, pero está muy difícil saberlo así. Aquí sí va a aplicar lo que les decía yo de eliminar los datos duplicados para que nos diga exactamente cuántas categorías exactamente tendrían. Entonces nos vamos a la pestaña de datos aquí arriba. Le damos aquí donde dice texto en columnas en medio y tiene una pestañita que nos dice quitar duplicados. Ahí le da uno clic, le pide que la elimine y entonces nos dice que hay 38 diferentes edades en el grupo, las cuales se van a repetir en algunos casos 1, 2, 3, 4 veces, pero entonces no tenemos de manera continua del 16 al 68, sino que tenemos solamente 39 diferentes edades en el grupo. Ahora bien, sigue siendo difícil contar, ¿cierto? Pero con esto ya tenemos mucho menor cantidad, tenemos solamente 38. Si las dividimos, por ejemplo, en grupos de 5, vamos a tener prácticamente 8 grupos. El último va a ser más pequeño, digamos, ¿no? Pero no importa, podemos hacer grupos de a 5. Entonces, el primero va a ser un grupo de 16 a 24 años, ¿cierto? El segundo grupo va a ser de 25, 2, 3, 4, 5, a 29 años, ¿no? Y así se va armando una tabla de frecuencias que nos da intervalos de clase. Ahora bien, ¿cuál es la marca de clase de esto? Habíamos dicho que la marca de clase es el promedio que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí la marca de clase sería sumar 16 más 24. Podemos ir trabajando con fórmulas o podemos ir trabajando con yo prefiero siempre hacerlo, ¿no? Entonces es 16 más 24 entre 2, ¿no? Mi marca de clase es de 28, ¿no? Fíjense qué interesante, por ejemplo, ¿no? Si hacemos, aquí está mal, perdónenme. Igual a 16 más 24 entre... Ahí está. La marca de clase es de 20, ¿cierto? Para la segunda, 25 más 29, igual entre 2, nos va a dar la marca de clase que es de 27, ¿vale? Entonces, vamos a ir armando nuestras clases de 5 en 5. Nuevamente, contamos 5 y nuestra siguiente clase es de 30 a 34 años. ¿Por qué? Pues porque definimos que van a ser de 5 en 5, ¿no? Para tener 8 grupos. Nuevamente, la marca de clase. Fíjense un truco que se puede hacer es simplemente hacer la extensión. Nomás que mi Excel me está haciendo cosas bien raras y no me permite hacerlo aquí.
Pero bueno, no pasa nada, se va uno, hace su formulita y obtiene su marca de clase, ¿no? Y ahí tenemos que la segunda marca de clase es de 32 años, ¿vale? Ahorita van a ver por qué es importante sacarla, ¿no? Una cosa que seguramente ya notaron es que en estadística hay ocasiones en que cuando se generan los intervalos se repiten los grupos y eso genera, cuando uno quiere hacer estadísticos de mucha precisión, errores graves. Fíjense cómo nunca se repite, hay una regla para esto, que nunca se debe repetir el límite inferior con el límite superior de la clase previa. ¿Ya lo vieron? Entonces, a veces decimos de 1 a 5 y luego de 5 a 10. Ahí ya repetimos el 5. Ese error es típico de la estadística, ¿no? Porque entonces el 5 está formando parte de dos clases. Entonces, ahí generamos ya una confusión y una pérdida de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si pusiéramos de 34 a tal, estaríamos repitiendo límite inferior con el límite superior y eso nos llevaría a un posible error, insisto, cuando queremos tener un estadístico muy poderoso, ¿no? Aquí va a ser de 35 a 39 y vamos a repetir la formulita de la marca de clase, ¿no? Yo insisto, siempre es importante o es útil trabajar con las formulitas que nos da el Excel porque no nos equivocamos, ¿no? Luego va a venir el de 40 a 45 y luego viene de 46 a 50. Aquí están coincidiendo casi con grupos quinquenales, pero aquí 2, 4, aquí ya no, fíjense, por ejemplo, ¿no? En este último es de 51 a 62 y el último es de 63 y más le podemos poner, ¿no? Porque finalmente es el que cierra la serie. Entonces nos vamos y vamos a obtener nuestra marca de clase de cada una. Vamos a poner que sí, fíjense, por ejemplo, aquí no cerré el paréntesis y Excel de inmediato me dice, oye, te falta el paréntesis, ¿quieres que te haga la corrección? Pues le dan que sí y ya se las corrige, ¿no? Pero fíjense, aquí ya hubo un error porque no dimos bien los valores. Ah, es que ¿saben qué? Me está faltando ponerle el igual. Todos estos errores son súper comunes cuando uno está trabajando en sus bases de datos, ¿no? Y luego que se acostumbra uno a que medio le ayudan, pues peor, ¿no? Cuando uno está en los procedimientos, suele equivocarse. Yo les ofrezco una disculpa por esto. Es más, les decía al principio del seminario, o taller, o curso, como le quieran llamar, que propiamente yo no soy un agente experto en estadísticas, ¿no? O sea, mi formación no es de estadístico, he llevado algunos cursos, especialidades, pero no necesariamente soy un matemático, ni mucho menos, ¿no? Mi formación es más de sociólogo y de filósofo, ¿no? Aquí el máximo es 68, entonces vamos a usarlo, 63 más 68, y aquí en fíjense, aun cuando son 3, lo vuelvo a hacer con la división de 2, saco un promedio, ¿no? No importa que sean 5, 10, 16, 20, siempre va a sacar uno el promedio, independientemente del número que tengan. Entonces ya tenemos el intervalo, tenemos nuestra marca de clase. Ahora bien, si a ustedes le preguntan cuál es el promedio de edad de este grupo, fíjense lo interesante que va a resultar. Yo marco toda mi columna y fíjense, me dice que el promedio de edad de todas las edades es de 39.65. Nuevamente, para quien no maneja nada de Excel, fíjense cómo aquí abajo nos aparecen 3 datos que nos da automáticamente Excel. Promedio, recuento y la suma, ¿no? Si es que fueran valores absolutos. Aquí estamos en una escala de edad. Pero fíjense cómo el promedio que nos da aquí para estos valores es de 39.5 años. Esa es la edad promedio, ¿sale? Ahora fíjense, si nosotros sacamos el promedio de aquí, ¿qué promedio nos da? 41 años, ¿ya vieron? En la marca de clase, ¿se parecen o no se parecen? Pues más o menos, ¿no? Evidentemente estamos perdiendo información acá o ganando información, de acuerdo como lo queramos ver. Pero ya de entrada pueden ver cómo si hacemos el recuento de todos, tenemos un promedio. Cuando hacemos marcas de clase y obtenemos el promedio, nos va a dar un dato diferente. Si lo quieren ver con decimales, pues nomás le ponen aquí. Nos lo da cerrado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál promedio es más correcto?
sería la pregunta a reflexionar. ¿O cuál promedio nos convendría usar? Bueno, va a depender de cuál es el objetivo estadístico y el objetivo de la investigación. Si queremos precisión absoluta, o sea, precisión así radical y nos importa el valor de cada uno de los datos, pues nos vamos a ir con la que promedia todo, ¿cierto? Ahora bien, si no nos interesa ese nivel de precisión y más bien estamos caracterizando ciertos niveles de población, pues nos vamos a ir con lo que nos da, perdón, nuestra marca de clase. ¿Ya vieron? Pero estos dos promedios que estamos obteniendo sí van a ser siempre diferentes. Por eso en la diapositiva que les mostraba era, cuando uno trabaja con marcas de clase, vas a trabajar con menos datos, desde luego, pero al mismo tiempo lo que vas a hacer es perder o ganar información dependiendo de cómo estén agrupados. Si es una base de datos muy grande, la teoría lo que te dice es que no importa, porque en la medida en que crecen la cantidad de datos o de informaciones que estamos trabajando, más se aproximan a la media, ¿no? Hay la teoría, el teorema central del límite se llama, ¿no? Entonces, en ese teorema lo que nos va diciendo es que mientras más sea grande la base y tenga un comportamiento normal, normalidad estadística, no se va a perder tanta información, porque vamos a estar trabajando siempre en el marco de las desviaciones estándar, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si alguien les preguntara entonces a ustedes cuál es o cuáles serían los rangos de edad, pues aquí ya es mucho más fácil trabajar con gráficos. ¿Se acuerdan que decíamos que era importante trabajar con grafiquitos para empezar a ver la descripción de nuestros datos? Y lo que nos vamos a encontrar es que el promedio de la edad por clase, ahí hay que trabajar muy bien los, es el siguiente, ¿no? Entonces, aquí en este grafiquito rápidamente vamos a ver que tenemos diferentes grupos de edad acá abajo y nos da el promedio de edad que se obtiene en cada uno. Entonces ya tenemos mayor claridad. Piensen ustedes que son gente que trabaja en la publicidad, ¿no? Y que les dan, por ejemplo, el conjunto de personas que acudieron al centro comercial el fin de semana y les piden un análisis estadístico de la gente que va a comprarles. Bueno, primera cosa, el consumo es diferente por edades, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ver nuestros grupos, aquí lo único que obtuvimos en la marca de clase es el promedio de edad. No estamos teniendo el número absoluto de casos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí en un primer momento es muy rápido en una gráfica los promedios de edad que vamos a tener. Y entonces, ustedes pueden definir hasta el ordenamiento de sus pasillos. Recuerden que, por ejemplo, cuando van ustedes al súper, los pasillos están ordenados con una cierta lógica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el promedio de edad de sus consumidores? Bueno, en un segmento es de 20 años. ¿Qué consumen los de 20? Ah, bueno, pues ustedes pueden ir viendo por diferentes pasillos, van viendo las compras y los van asignando en cajoncitos qué les compró cada grupo de edad. Y entonces, un análisis tan simple, cuando hay imaginación estadística, les puede ir dando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya vieron el efecto que tiene agrupar en clases o no clases la información para la obtención de promedios y la obtención de ciertos indicadores. Pero bueno, ahí viene la parte interesante, ¿no? Contar cuántas personas están en cada grupo de edad, pues otra vez es un lío, ¿no? Y hacerlo con Excel, pues es medio complicado. Bueno, me voy a ir y me dicen por favor si cambia y si no, porque a veces cuando se cambia no, mejor la dejo de compartir para evitar la bronca, ¿no? Y vámonos a abrir nuevamente la base y mostrárselas acá. Por favor, me confirman si la ven, ¿no? Listo. Ya se ve, ok. Se ve la tabla. Ahora bien, fíjense, nosotros queremos caracterizar a esta población, ¿no? Y lo podemos ir haciendo indicador por indicador, pero hacerlo por Excel, desde luego que tiene rutas más rápidas y que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero para trabajar estadísticamente, siempre es conveniente hacerlo con programas estadísticos que nos permitan generar análisis muy rápidos, con mucha precisión y con mucha tingencia. Ahora que ya sabemos lo que es una tabla de frecuencias y cómo se obtienen tablas de frecuencias absolutas y relativas, me dicen si apareció la ventanita de
del SPSS? No. Parece, ¿verdad? Algo no le estoy picando bien. Vuelvo a compartir. Ya dice que la pueden ver, ¿no? Sí, ya. Bien, fíjense cómo cuando uno está trabajando con el SPSS, puede uno construir su propia base de datos o bien la puede jalar de algún Excel que ya tengan trabajado. Aquí yo ya le metí bastante trabajo a esta, ya la depuré, ya la ordené y entonces lo que voy a hacer es simplemente antes de pasar a eso, fíjense, hay una estrategia bien importante que casi siempre cuando uno empieza a trabajar en estas cosas, de pronto no toma en cuenta, ¿no? Ya que depuraron los errores de tipeo, ya que depuraron toda su base de datos y está bien armada, lo que yo me atrevo a aconsejarles es que hagan de una vez la codificación desde el Excel. Eso les va a ahorrar mucha chamba, pero muchísima, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo veíamos la vez pasada. Otra vez, esto es para quien básicamente tiene conocimientos elementalísimos de Excel, ¿no? ¿Qué haría yo en esta base de datos? Bueno, para no perder mis datos, y esta es la que ya está correcta, ¿no? Ya les decía yo que encontré varios errores de tipeo, los corregí y bueno, ya están bien puestos aquí. Puedo eliminar esta columna, ¿no? Y quedarme solamente con una para no duplicar datos. Pero cuando uno está acá, lo que uno puede hacer es básicamente tomar, hagan de cuenta, esta columna y decir, bueno, pues ya tengo grupos y ya los tengo depurados y ahora lo que voy a hacer es codificarlos para no cometer errores cuando estoy trabajando en el SPSS. Yo hice el procedimiento que les había comentado de eliminar duplicados y me encontré con que en la base de datos tenemos fundamentalmente 13 nacionalidades diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer para entonces codificar? Bueno, lo único que uno debe hacer es, cuando copia su base de datos para codificar en la nacionalidad, simplemente es marcarla toda y aquí sí, pues no hay de otra que irlo haciendo uno por uno. En este caso no es muy complicado porque son 13, pero para quien no maneja mucho, no complicarle con procedimientos complejos, le dan aquí en buscar y seleccionar y le van a dar la selección de reemplazar, ¿no? Aquí ya les va a dar la opción y le dice, ¿qué quieres que busque? ¿No? Bueno, yo quiero que busques la nacionalidad mexicana, ¿cierto? Y tomen en cuenta ustedes que deben tener mucho cuidado con el tipeo, porque finalmente el software pues, simplemente lee lo que está ahí, no va a leerles algo diferente, ¿no? Entonces les dice, ¿y con qué quieres que lo reemplace? Pues reemplázamelo. Por ejemplo, aquí, fíjense, lo interesante de esto es que yo los ordené por alfabéticos, ¿no? Y vamos a utilizar una simplemente ordenación arbitraria. Para el caso de México, pues me da el número 10. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Reemplázamelo con el número 10 y le voy a dar que me lo reemplace a todos. Y se fijan, me hizo 271 reemplazos. Ahí están ya. Puros 10, ¿no? ¿Por qué? Porque me los reemplazó también en esta otra parte donde yo tenía las nacionalidades de este lado. ¿Ya vieron? Pero esta basecita nunca la vayan a perder, porque si no, pues luego van a preguntarse qué pusieron de qué, ¿no? Ahora bien, vámonos en orden alfabético. Otra vez, en su base, la marcan y le piden al software y le dicen, oye, ¿sabes qué? También reemplázame a la nacionalidad argentina. Y a esa nacionalidad argentina pónmele el número 1 y le das reemplazar a todos. Y me dice, hice 2 reemplazos. Quiere decir que nomás había 2, ¿no? Entonces le dices, ahora reemplázame a la boliviana. Y no necesitan cerrarlo ni hacerlo, cuando marcaron toda la columna, ¿no? Y a la boliviana, pónmele el número 2 y reemplázame todos. Me dice que hizo 7 reemplazos. Luego le dices a la chilena, perdónenme, desmarqué, es importante dejarla marcada para que no se le vaya la columna. A la nacionalidad chilena, me le pones el número 3 y reemplázame todos, ¿no? Ahí está, le dan a aceptar. Nada más hay una persona de Chile. Luego le decimos colombiana, ¿no? Sigue.
Le toca la número 4 y quizá les parezca súper engorroso, pero créanme que con esto se van a ahorrar un montón de chamba y van a ver cómo vale la pena invertirle el tiempo. Costarricense. Fíjense cómo podemos hacerlo así manual, lo estoy haciendo intencionadamente porque pues, a veces nos queremos asegurar de que lo hacemos, o bien podemos copiar y pegar. Esa es una de las cosas que nos permite el Excel, ¿ya vieron? Y a la cubana ponle el 6. Pues ahí vamos ahorrando tiempo, ¿no? Pero si queremos asegurarnos de que ocurran las cosas como le estamos pidiendo, pues le decimos que lo haga así, ¿no? Aquí me la reemplazó porque dejé de marcar. Acá está. Y recuerden, nunca dejar de marcar la columna donde quieren específicamente que les haga los reemplazos. Ahora sigue la ecuatoriana. Otra vez, ustedes pueden copiar y reemplazar aquí y le dicen que con el número 7 y ahí nos vamos, ¿no? Y es que aquí lo único que pasa cuando hacemos eso hay que tener cuidado porque nos los va a reemplazar en todos lados, ¿no? Ecuatoriana. Perdón, es que sigue entrando gente. Luego, guatemalteca, ¿no? Nacionalidad guatemalteca y le vamos a pedir que le ponga el número 9. Ahí hay en el Listo. Nos hizo 1. Mexicana ya lo hicimos. Peruana. Nos vamos a poner el 11. Fíjense qué interesante. Hay alguien de nacionalidad portuguesa. Me imagino que es de Brasil, ¿no? Quizá, o capaz que está desde allá. Y salvadoreña, ¿no? Que le ponga el número 13. Y está ya. Todos. Aceptar, me faltó dominicana. ¿Qué número tiene? 7. Creo que hay un error con la ecuatoriana. Habría que poner 8 ahí y dominicana 7. Habrá que checar estos datos. Sí. Es que como le puse acá el copiar, ahorita no pasa nada, digo, estamos en ¿Cuál era la última? ¿Quién se fijó? En ecuatoriana era 8 y se colocó 7. Lo voy a dejar así por ahora. Pero después de portuguesa, ¿qué seguía? Venezolana, ¿no? Ahí está. Salvadoreña. Ah, salvadoreña. Y en la original había de Venezuela. Pero miren, lo voy a dejar así, ¿no? Por ahora. Ya tenemos nuestra base de datos y entonces ahora ya tenemos estos. Y nuestros descriptores los quitamos de la hoja 1 porque si no, pues cuando la jalemos al SPSS no nos la va a jalar bien. Recuerden que el SPSS lo que va a jalarle siempre, siempre, siempre es la primera hoja, ¿sale? Entonces, tenemos ya codificada la nacionalidad y le voy a poner código, ¿no? Nada más para que así me la lea el SPSS. Voy a dejar de compartir esta y ahora voy a compartir la del SPSS. Acá está. Me avisan cuando ya se vea, ¿no? Listo. 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 Ya se ve. Bueno, ahora le voy a decir que me abra, fíjense, se van aquí al archivo, aquí en la esquina superior izquierda. Pueden crear uno nuevo si es que van a capturar datos ahí o los van a copiar y pegar. Pero como aquí ya trabajamos la base y la tenemos en Excel, que insisto, para mí es mucho más fácil trabajarla ahí, le decimos que nos jale la base de datos. Y aquí nos pregunta otra vez, ¿de dónde quieres en tu computadora que lo jale? Cada quien pues sabe dónde guarda sus documentos y pues de ahí lo busca, ¿no? Curso estadística. Y nuevamente, recuerden que siempre les pide los archivos .sap, que son los archivos de terminación del programa de estadística. Pero como yo lo tengo en Excel, le tengo que llamar a ese tipo de archivos y le voy a dar que lo abra. Recuerden ustedes que cuando se va a abrir, nos va a preguntar que le marquemos la pestañita de si queremos que nos lea la primera como, como una columna y si quiere que leamos el nombre de las variables, ¿no? Entonces, fundamentalmente, está tardando un poco,
Me dice que ya casi está listo. No se ha dejado de ver, ¿verdad? Se ve el SPSS, lo que es la vista de datos. Ok, pero ¿se ven los datos o no se ven los numeritos? No, todavía no. ¿No? Se ve en blanco La pantalla, ok, a ver, denme un pantalla. segundo. Miren, cuando pasa esto, lo que voy a hacer más fácil es así. Espérame tantito, ¿eh? Estoy esperando que lo procese y no sé por qué no lo procesa. Pero bueno, lo que voy a hacer entonces es copiar y pegar. Una cosa que se puede hacer es, para trabajar así cuando se ponen sus moños las máquinas como esta. También se puede arrastrar. ¿Perdón? También se puede arrastrar. Ah, no, sí, lo que pasa es que como hay mucha gente que dice que no la maneja, denme un segundo, ¿eh? Es que estoy revisando acá que no me hizo unos cambios. De verdad no sé qué trae esta cosa, pero bueno. ¿Sigue viéndose el SPSS? Sí, Ok. A ver si ahí me pega los datos. Ahí están. Ya se vio un dato cuando menos, ¿no? Sí. Ok. Sí, ya. Bueno, fíjense cómo cuando está uno trabajando puede empezar con una sola variable, ¿no? En este caso es la nacionalidad de las personas, ¿cierto? Se va uno aquí a la vista de variables y otra vez tenemos que hacerle digamos, la definición de qué estamos trabajando, ¿no? Aquí en el nombre, pues, ustedes le ponen un código que ustedes conozcan y que les sea fácil manejar, y en la etiqueta se le pone, ahí sí el nombre, de la variable que vamos a estar trabajando. Ahora bien, fíjense cómo aquí ya empieza lo interesante de esta cosita. Aquí en esta de valores, le vamos a indicar al software cómo quiero que me lea, porque acuérdense ustedes que no es necesariamente numérico, tiene un número, pero ese número es arbitrario, no nos indica un valor. Simplemente estamos codificando el número en lugar de un nombre para que sea mucho más fácil trabajarlo, porque si no, va a ser muy difícil hacer conteos y luego trabajar con variables. Por ejemplo, ahorita no hay ningún problema, pero a veces se tiene que trabajar con variables dummies, ¿no? Y para eso es necesario también trabajarlo con números. Entonces, la primera indicación que le tienen que dar es que se los trabaje como si fuera de cadena y le van a dar a aceptar. Ahora bien, aquí ya les pone el tipo de medida que tiene, que es nominal, y les pregunta una serie de cuestiones, y aquí en los valores que tenemos es donde le vamos a indicar qué significa cada una de las cosas que nosotros estuvimos trabajando cuando le pusimos los numeritos. Ahora bien, ¿cuáles eran esos numeritos que le pusimos? Bueno, pues resulta que al número 1, ¿se acuerdan? Era la etiqueta de Argentina, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo, cada que veas tú un número 1, tienes que identificarlo con la palabra Argentina, ¿sale? El número 2 se refiere a la nacionalidad boliviana, ¿sale? Y siempre hay que darle a añadir. Esto es bien importante porque luego le empezamos a poner, le damos simplemente el que sigue y se nos borran los números, no le damos, ¿no? La número 3 era chilena, ¿no? Luego la número 4 era colombiana. Y sé que se movieron, pero bueno, no, ahorita estamos simplemente en un ejercicio y no importa tanto si le movemos o no, ¿no? La 5 costarricense. Y acuérdense siempre del tipeo, es bien importante, ¿no? 6 cubana. Y esto nos va a servir mucho cuando trabajen, por ejemplo, encuestas, ¿no? También hay un módulo que sirve para trabajar respuestas múltiples. Eso a ver si nos da tiempo de verlo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una pregunta que admite varias respuestas, ¿no? Para esas respuestas múltiples o posibilidades de respuesta múltiple también hay un modulito específico, ¿no? Ecuatoriana. Luego la 9 es guatemalteca.
añadir. La 10 es mexicana. Siempre acuérdense de darle a añadir. La 11 va a ser peruana y tenemos que ponerlas todas porque si no el software no sabe qué leer y nos los va a dar como valores perdidos y simplemente pues, no vamos a tener buenos resultados. La 12 es portuguesa y la 13 era salvadoreña entonces. Listo. Añadir y aceptar, ¿vale? Ahora bien, ya tenemos definido qué tipo de variables hay y aquí es importante, como se fijaron, nos las está poniendo con decimales, no importa, porque así lo importó del software. Entonces, pues finalmente lo va a leer simplemente como le dijimos acá, de cadena y no debe haber problema. Ahora bien, vámonos a analizar, ¿vale? Y cuando el software, el SPSS tiene módulos muy potentes. En este primer momento, nos vamos a ir simplemente a un conteo de frecuencias. Es el primer procedimiento que vamos a trabajar nosotros. Y cuando le damos, miren, voy a repetir para que si quieren tomar nota, ¿no? Se van a ir por el menú de analizar. Y aquí les aparece un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden ir aquí a los estadísticos descriptivos y le van a dar frecuencias. ¿Qué les están diciendo aquí? Prácticamente es ármame una tabla de frecuencias. Ustedes van a elegir cuál es la variable, en este caso pues nomás tenemos una aquí, y nos da varias opciones. En este primer momento, le dan aquí por ejemplo, le podemos pedir que nos dé de una vez la media y que nos dé cuartiles. Básicamente ahí, ¿no? Continuar, y por el momento lo voy a dejar así. Fíjense qué interesante, porque aquí ya nos está diciendo del número 1, cuántas frecuencias tenemos. El número 1, acuérdense que era la nacionalidad argentina, ¿se acuerdan? Y no sé, aquí, otra vez, yo me voy a disculpar porque no sé por qué me está mentalmente negando la posibilidad de que esto me dé los nombres. Vamos a ponerla como ordinal. Fíjense, aquí no sé por qué no me está leyendo los valores que le di. Lo voy a revisar en el día de hoy para ponérselos otra vez en el día de mañana. Pero fíjense, aún con esto, se supone que aquí lo que deberíamos tener en la tabla de resultados de cadena, Saúl, cámbialo a numérico, en tipo, Saúl. Tipo cadena, cámbialo a numérico. A ver, dame un segundo, ¿eh? Puede ser esto. Que si se fijaron ahí me dijo que iba a quitar las etiquetas, pero bueno, a ver. Saúl, un momento, hay un micrófono prendido y no se escucha nada. A ver, creo que ya... Espérenme un segundo, ¿eh? Creo que te silencié a ti, Paco, perdón. Ya está, ¿no? Ahora sí, ya se quitó el ruido. Ahí está. Ah, mira, sí era. Gracias. ¿Quién me dijo que le quitara lo del numérico? César, Saúl. Gracias, César. Es que saben que en algunas versiones, si le ponen numéricos, se los lee justamente para ser descriptivos, ¿no? Y establecer ya los estadísticos de media. Pero fíjense cómo aquí ya nos dio justamente las variables relativas a la nacionalidad. Aquí el 7 no me lo guardó, ¿ya vieron? O lo puse repetido, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Pero fíjense cómo aquí, ya en esta tabla, nos está dando fundamentalmente los resultados que nosotros tardamos un montón allá en el Excel. Y si se fijan, una vez teniendo la base de datos, esto es en 3 clics o 4 clics, ¿no? A ver, me dicen algo acá en el chat. Que no se ve la tabla de frecuencia. ¿Ahí la ven o no la ven? Solamente se ve la columna que se marcó como nacionalidad, pero no la tabla. Voy a cambiarla, voy a quitarla y voy a poner de nuevo la pantalla acá. Ahí está. ¿Sí la ven? Ahora sí ya se ve. Listo, bueno. Con esos 3 clics que le dimos, acuérdense, estábamos en el menú de analizar,
estadísticos descriptivos, frecuencias, y ahí le dijimos, analízame esta variable, ¿no? Tenemos solo uno en esta base de datos. Pero fíjense cómo aquí ya nos dio en primer lugar los estadísticos que le pedimos. Nos dijo, hay 164, que efectivamente son los que teníamos, ¿se acuerdan? Me dice, no tenemos valores perdidos porque todas tienen fundamentalmente el valor asignado. Y fíjense, nos dice, la media, pues no tendríamos que habérselo pedido porque estamos trabajando con una variable categórica. Pero fíjense, aquí nos dice que hasta el 75% de los casos está el número 10, es decir, hay 75% más de mexicanos, ¿no? En el grupo. Ya este dato en sí mismo nos dice mayoritariamente cómo está el grupo, pero a ver, no le hagan caso mucho a estos porque cuando estamos trabajando con categóricas, no es necesario leer esto porque lo que tenemos fundamentalmente son frecuencias. Pero fíjense cómo aquí la tablita nos va a decir que la frecuencia es 2 y nos da de inmediato la frecuencia relativa. 2 personas que son de nacionalidad argentina representan el 1-2% de nuestra población. Bolivianas hay 7, representan al 4.3%. Y aquí, fíjense qué interesante, porque nos va dando también la frecuencia acumulada o el porcentaje acumulado. Nos dice que de personas de Argentina y Bolivia pesan el 5.5%. Es la manera de leerlo, ¿no? Chilenas hay 2, representan también el 1-2%, pero de Argentina, Bolivia y Chile representan el 6.7%. Esa es la forma de leerla, ¿no? Nos vamos a Colombia, hay 5, representan el 3%, y entre Argentina, Bolivia, Chile y Colombia representan prácticamente al 10% de quienes están tomando o quienes respondieron este cuestionario. Y así lo vamos viendo, pero fíjense cómo en el SPSS el análisis estadístico es muy rápido y las frecuencias que obtenemos para las variables categóricas es absolutamente precisa y absolutamente rápida, ¿no? Entonces, lo complejo, como pudieron ver, es construir una buena base de datos. Aquí se me fue el número 7. Hay que ver qué fue lo que pasó con el 7 y por qué no está bien codificado. Cuando uno tiene esos resultados, debe regresar a su base de datos, revisar su vista de variables y ver qué fue lo que pasó con el número 7. Y efectivamente, el 7 yo no lo anoté. Voy a ponerle arbitrariamente, ahora que estoy revisando acá, una nacionalidad, ¿no? Le correspondía dominicana. Lo estoy añadiendo, no sé si lo ven, y voy a hacer el mismo análisis. Estadísticos descriptivos, frecuencia. Aquí le voy a quitar los estadísticos para que no me haga ese ruido. Y ahí va, aceptar. No sé si se ve allí en la pantalla ya el nuevo resultado. Ok, listo. Entonces, como pueden ver, ya que corregí el número 7, que correspondía a la nacionalidad dominicana, entonces ahora sí ya me da mi tabla completa, ¿no? El hecho de que tenga aquí un numérico me alerta del error de inmediato. Yo digo, algo pasó con mi base de datos. Ahí voy a revisarla. Y para eso sirve también el análisis exploratorio. El primer análisis descriptivo nos va dando cuenta de dónde nos equivocamos en el armado de la base de datos. Y perdón que a lo mejor estoy siendo sumamente básico y elemental en estas primeras sesiones, pero así es como uno trabaja, ¿eh? Créanme, yo llevo años haciendo investigación y así es como uno trabaja siempre. Construye sus bases de datos, depura, precisa datos, consolida su base y entonces empieza uno a hacer el análisis y nuevamente encuentra uno errores. Y esos errores son los que le permiten a uno ofrecerle, ya cuando uno saca el producto final de su investigación, un estadístico de calidad a la gente que lo va a consumir o a la gente que le va a ser de cierta utilidad. Por eso es tan relevante ir haciéndolo paso por paso. No crean que quiero hacer alarde de mi ignorancia, sino que antes bien lo que busco es que se den cuenta de que así es como funciona y así es como siempre nos vamos a estar enfrentando a errores de tipeo, a errores de instrucción en el software, a errores de simplemente una codificación equívoca o un error como el que cometí ahora de no haberle anotado al número 7 la nacionalidad que le correspondía. Esto entonces nos va a ir dando posibilidades de construir tablas
rápidamente y tablas que efectivamente nos permiten entregar un reporte en unos cuantos minutos de mucha calidad. Voy a hacer un último ejercicio aquí, otra vez con la misma instrucción, pero esta vez le voy a pedir que me dé un gráfico circular y lo voy a hacer simplemente por porcentajes a ver qué pasa, a ver qué me dé el software, ¿no? También mucho lo que les quiero animar es a que pues, le piquen, ¿no? Y vayan sacando y miren, no sé si allá aparece el nuevo resultado. Sí, saben, ya aparece. ¿no? Bueno, le pedí que me hiciera de nuevo el análisis, pero que ahora me entregara un gráfico, ¿no? Y le pedí que me lo hiciera por porcentajes. Bueno, lo que vemos aquí es cómo se distribuyen las diferentes nacionalidades. Hay un truquito porque el SPSS pues, nos lo divide en secciones. Pero si ustedes quieren que aparezcan las etiquetas, le dan doble clic a la gráfica y les va a aparecer esto. ¿Ya vieron? Sí apareció la nueva ventanita, ¿no? Con el gráfico Sí. solito. Bueno, le dan aquí donde dice elementos, ¿ya vieron? Y le van a dar donde dice mostrar etiqueta de datos. Le van a aceptar. Hasta apenas apareció. Ok. Bueno, le dan que le acepte. Les aparece un cuadrito ahí, no le hagan caso, pónganles que sí y simplemente lo cierran, ¿no? Aquí ya deben aparecerles los numeritos, ¿ya vieron? ¿O no se ve? Aún no se ven. Aún no se ve. A ver, voy a dejar de compartir y la vuelvo a compartir, así se acelera un poco. Acá está, acá está. ¿Sí la ven ahí? No. Todavía no. Sí, pero no se ven los valores. ¿Y ahí? Aún no. La canción, espérenme. Voy a dejar de compartir otra vez y vuelvo a poner esta. ¿Ya la ven? Ahora Ya. sí. Bueno, Ahora sí ahí ya está, ven. miren. Claro, sí se ve. Entonces, cuando le dan, acuérdense, el procedimiento es bien sencillo. Elementos y mostrar. Aquí me pone que la oculte porque ya los tiene puestos, obviamente, ¿no? Pero en los elementos simplemente le dan agregar etiqueta de datos, lo cierran y una vez que lo hicieron aquí, cierran su ventanita y les va a regresar a la ventana original. ¿Ya vieron? Y voilà, ahí tienen ya su gráfico de Pi con sus frecuencias relativas. Y ahora bien, ustedes pues les dicen, está bien, le hago captura de pantalla o qué hago, ¿no? Bueno, con botón derecho, con el clic derecho, fíjense cómo le dan un copiar especial y les va a dar muchas opciones, ¿ya vieron? De si lo quieren copiar como texto, imagen, etcétera. Y simplemente le dan a aceptar. Ustedes ya tienen copiado esto y se pueden ir cómodamente. Voy a cerrar acá. Voy a abrir un archivito rápido de PowerPoint. Si es que ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, con PowerPoint. Y fundamentalmente lo que se hace es, ya que copiaron con el botoncito derecho, irse al documento de Word o de PowerPoint que quieran. Y fíjense pues, lo simple que es, ¿no? Se va uno a su PowerPoint. Ahí me dicen cuando lo vean. Clic, botón derecho o control V, ya saben. No sé si ahí ya se ve. Observa. No, allá. Y ahí está, ¿no? Y entonces pueden ir ustedes integrando su informe con unos cuantos clics del SPSS, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con la tablita, ¿no? Todos los gráficos, todos los resultados que les da el SPSS tienen la enorme virtud y digamos, funcionalidad de que se pueden copiar. No sé si aquí ven el SPSS. Ya se ve, ¿no? Igual, si le dan clic con el botón derecho del mouse, igual le dan copiar especial y se los va a copiar en todos estos formatos para que cuando se vayan ya sea al Word, al PowerPoint o incluso en Excel, ustedes lo puedan copiar, pegar, simplemente le dan a aceptar y se pueden ir a copiar su tabla y se pueden ir a copiar su gráfico. Entonces, con estos procedimientos tan simples, miren, yo me voy a ir de nuevo acá a mi PowerPoint y con eso ustedes van armando su informe y pueden ir generando ya estadísticos de mucha calidad con unos cuantos
clics y con unos cuantos procedimientos, ¿no? Ahí está, lo pueden pegar como imagen y pues ya tienen ustedes a ver cuáles son las nacionalidades de la gente que está tomando el curso de México Social. Pues aquí está, ¿no? La tabla de frecuencias con un gráfico que me permite ver la distribución y miren lo que platicábamos la vez anterior, ¿no? Los gráficos de PAE lo que me permiten rápidamente es ver el peso que tiene cada uno de los grupos en esta distribución. Rápidamente, y como diríamos acá, ojo de buen cubero, el azulito que es de 70% son mexicanos, ¿no? En segundo lugar, Bolivia, y luego viene ya más difícil de identificar, pero pues para eso está su etiqueta. Vendría el verde que es de Bolivia y luego este otro azulito que es de Dominicana, digamos, ¿no? Entonces, estos procedimientos vamos a irlos viendo con mayor detalle y con mayor profundidad en las siguientes sesiones y vamos a ir obteniendo ya sobrevalores estadísticos descriptivos. Yo ya tengo trabajadas algunas bases de datos que me parece que pueden ser interesantes para empezar a ver las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión a partir de nuestras tablas de frecuencia. Pero esta sesión tenía yo el interés de dedicarla al trabajo de una base de datos, cómo se debe depurar, en qué detalles debe uno ir poniendo atención y como se pudieron percatar, pues van surgiendo errores, ¿no? Que son lo más común y que son, insisto, de la vida cotidiana de quien se dedica al análisis de datos, ¿no? Entonces, a partir de esto, en la siguiente sesión, vamos a ver ahora sí medidas de tendencia central y a ver si alcanzamos a ver algunas de dispersión y vamos a irlas trabajando de una vez ya en las bases que tengo listas del software. Vamos a trabajar ya directamente con el SPSS, algunos procedimientos, a veces es mejor hacerlos en el Excel por el tipo de fórmulas que se pueden armar ahí de manera rápida y los vamos a ir trabajando a lo largo de la siguiente semana para ir viendo si abarcamos hasta el análisis de la correlación. Hasta aquí no sé si hay dudas o preguntas.